de trabajar en medio de una capa intermedia entre la programación web, sino que ahora pues tiene la capacidad y lo robusto del lenguaje es que podemos hacer todo el front apoyándonos con JavaScript, todo el back apoyándonos también con JavaScript, y también podemos hacer hasta aplicaciones móviles con JavaScript. Entonces, es un lenguaje muy potente. Hoy en día, pues, lo debemos de tener como ya sea primero o segundo en la manga de los lenguajes para poder nosotros poder tener una diversidad y poder crear aplicaciones, ya sea completamente web o en este caso que podemos llevarlo hasta un móvil, porque hay diferentes frameworks que están apoyados con JavaScript para que posterior a eso nosotros lo compilemos a un lenguaje, ya sea nativo, ya sea para aplicaciones Android o aplicaciones iOS o otro tipo de aplicaciones. Entonces, hoy vamos a hablar JavaScript, un tema introductorio, cómo crear una variable, cómo crear un ciclo, cómo crear eh, arreglo. Todo está definitivamente eh, apegado a varios lenguajes que ustedes ya con su trayectoria en la universidad pues ya han visto: C, C++, Java. Si algunos otros ya han trabajado un ambiente net, pues vamos a ver de .NET, que se asemeja en muchas cosas. JavaScript tiene sus pros y contras, pero nos va a venir a levantar muchos tipos de ecosistemas en las aplicaciones. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cada uno de esos. El tema aquí es que pues tenemos que saber su sintaxis, cómo es que funciona cada uno de esos, sus funciones. Hay un tipo de funciones que eh, son un poquito distintos a los lenguajes comunes que nosotros eh, hemos visto, y pues vamos a ir viendo detenidamente. La próxima semana pues tenemos parcial y tenemos un poco cortos lo que es el tema de ir viendo todo lo de JavaScript. Entonces vamos a ir eh, trabajando enlazadamente. Vamos a ver algunos ejemplos con PHP, unos ejemplos con C Sharp. Vamos a ver algunas APIs con PHP y unas APIs con .NET. Cómo es que funcionan, cómo lo vamos a hacer algunos ejemplos. Porque sí, queremos pues que se haga una aplicación. Deseo que el proyecto es una aplicación pequeña. No quiero una aplicación robusta del proyecto, sino que lleve todos, cada uno de los procesos y los temas que hemos venido platicando, que sepan introducir bien grid, flex, toda la parte de HTML y poder manejarlas con las APIs. Al final vamos a ir conociendo algunos temas interesantes como los servlets, que pues es hoy en día el servlet, no, el WebSocket, perdón, servlet, no sé por qué muchos web, servlet. El WebSocket pues es un tipo de tecnología que hoy en día pues está de moda. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a ir hablando también un poquito de seguridad del lado de los dos, tanto del back y el front. Entonces, vamos a hablar en sí cómo es que se incrusta JavaScript en nuestros archivos de HTML. Lo básico que podemos hacer es que cualquier documento HTML nosotros podemos incrustar JavaScript,
por motivos académicos vamos a empezar a agregarlo en el documento del HTML o en el body. Posterior a eso, nosotros lo vamos a trasladar así como hicimos con el CSS, mandarlo para un archivo único y después, posterior a eso, mandar a llamar cada una de las funciones. Entonces, ¿cómo podemos iniciar con JavaScript? Pues tenemos una etiqueta que se llama script. Tanto esta etiqueta pues tiene uno de apertura y uno de cierre, donde nosotros vamos a incrustar todo el código de JavaScript. ¿Cómo nosotros podemos, eh, solo le vamos a dar, eh, vamos a dar un poquito más de acercamiento para que ustedes tengan. Hay diferentes formas en que nosotros vamos a ir conociendo los diferentes tipos de cómo crear nosotros las variables en JavaScript, pero por lo general JavaScript tiene una forma. Posterior a eso vamos a hacer comparaciones cuando usar este tipo de variables, cuando no. En el caso de JavaScript, pues tenemos que hacer ciertas cosas para por el momento ver cómo es que funciona. Entonces, para declarar nosotros una variable, pues simplemente le vamos a escribir var y le vamos a poner el nombre que nosotros deseamos. Con esto, pues, el tipo de variable JavaScript va a tener la capacidad de saber cuándo usar un tipo texto y cuándo usar un tipo de forma como entera o otro tipo como decimales o doubles un poquito más grandes. Él va a tener la capacidad de detectarlo, pero vamos a ir dando recomendaciones. En el caso de las variables, nosotros podemos asignarlas por medio de var y asignarles cualquiera. Creo que aquí hay un poquito, pues que ya la mayoría, pues ya conocemos en otros lenguajes cómo es que es una variable y cómo es que funciona cada tipo de las que nosotros podamos utilizar. Ahora bien, ¿cómo podemos mostrar esa información? Porque si nosotros venimos por acá, borramos este archivito, yo voy a correr el archivo que tengo acá. Todos estos ejemplos yo se los voy a enviar para que ustedes vayan viendo cómo es que vamos a ir trabajando. Eh, Vamos a ir mezclando, hoy pues es un tema muy introductorio de ir viendo, porque sí vamos a tratar como ejemplos y como ejercicios y que por favor lean un poquito más. Yo les voy a dejar buscar qué es el scope y cómo funcionan las funciones, porque sí hay un poquito de diferencia en algunos lenguajes. Entonces, una variable, vamos a abrir el archivito que tengo por acá, variable, y lo tenemos por acá. Vamos a hacer zoom. Y pues yo vengo por acá y le voy a hacer una inspección. Vamos a ver qué es lo que tiene en el body. Por lo general, todo el documento que ustedes escriban en el script va a aparecer en el documento HTML. Y no es recomendable dejar todo el JavaScript de este lado del HTML porque pues, podemos tener con mucha facilidad el código que nosotros estamos colocando. Después vamos a hablar cómo es que podemos hacer un tipo de ocultamiento del archivo para que ustedes pues tengan más privacidad en el tema de la programación. Entonces tenemos esta parte y tenemos una función que se llama document.write. El document.write vamos a hablar sobre esta línea que es muy interesante. ¿Qué es lo que hace este document.write? Cuando nosotros hablamos de document,
estamos hablando de todo el documento HTML que nosotros tenemos en esta parte del documento. O sea, estamos hablando del HTML en general. Precedido de eso, nosotros tenemos una pequeña función. Si regresamos al... Está por acá. Este es. Salgo más de cerca para tener bien. Tiene ciertas funciones. Vamos a dar algunas recomendaciones, ya que Write pues, es un tema interesante de tratar. Es que lo que hace es que hace simplemente una pequeña línea y hace un ejemplo sencillo. Les voy a decir a grandes modos. Vamos a ver el script, el body, aquí está. Es como venir y hacer esto. Yo voy a crear una etiqueta, le voy a escribir mi nombre. Y lo que estamos haciendo acá es simplemente escribir en el documento. ¿Quién es el documento? Pues todo lo que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es modificar el documento a la hora que yo creo una etiqueta. Le estoy diciendo al navegador que escriba dentro del documento esta etiqueta. ¿Y cómo es que funciona la etiqueta? Pues lo que hace es que modifica, y le dice, bueno, yo tengo acá esta etiqueta y vamos a mostrar un mensaje. En el caso, voy a colocar mi nombre acá y va a modificar el documento. Entonces, regresamos acá y actualizamos. Nos vamos a percatar que pues tenemos esta información. Si vemos por acá que tenemos, vamos a ver si podemos hacer, bien, le podemos hacer zoom. Vean, aquí abajito está apareciendo esto que tengo acá. Vamos a regresar acá. Voy a eliminar el H1. Vamos a ver. Y tenemos las dos variables. La variable nombre y la variable apellido. Y aquí en document.write lo que estoy haciendo una pequeña concatenación. Recordemos que en Java no hay que confundirnos con el hecho de que existe Java y existe JavaScript. Son lenguajes totalmente distintos, ¿sí? Uno está hecho creo que por Zoom Systems, y pues JavaScript, pues hay una persona que vamos a ir hablando cómo es que, un poco de historia más adelante de cómo fue que crearon JavaScript. Entonces lo que hace es que esta pequeña concatenación, nosotros le estamos diciendo que en la primera línea que encuentre después del script, lo que va a hacer él es hacer esto, sobreescribir el documento. Esa es la función principal de Write. ¿No es recomendable? No es recomendable porque por medio de .write, nosotros podemos hacer inyección de SQL y algunas otras situaciones que no conviene que lo hagan en nuestra página web porque podemos extraer información importante. Entonces, solo por temas de carácter de cómo funciona cada uno de los elementos, estamos haciendo una pequeña charla acá. Entonces, si ven por acá, yo escribí en el documento, no hay ningún documento por acá que nos aparezca. Vamos a poner, Luis Pérez, vamos a guardar. No hay nada que tengamos, solamente el write por acá y las dos variables, y vamos a actualizar. Entonces, el document.write lo que hace es sobreescribir el documento y pues nos va a mostrar. Y ya tenemos por acá, si ven, es una concatenación que hace precedido del documento. Bien, entonces hay diferentes maneras. También tenemos la parte de consola. La parte de consola también podemos nosotros, en un ambiente de desarrollo, nos ayuda también a mostrar información. Si esta pestaña que vemos por acá de inspeccionar nos va a ayudar muchas veces
a ver el tráfico, la red, cómo es que funciona un direccionamiento de una página a otra, cómo es que el servidor, vamos a hacerlo de una forma, a qué velocidad viajó, cómo mostró, qué mostró. En este caso, nos está devolviendo el encabezado que nos devolvió el documento como un GET, como que nosotros fuimos al servidor y mandamos a traer el documento a un servidor X y pues nos está mostrando la página que tenemos por acá. Ahí vamos a ir hablando un poco de esto, cómo es que funciona. Y tenemos esto, tenemos un 7 y un 3 por acá. Nos vamos a ir al archivo y tenemos, ¿qué tenemos? También que tenemos dos variables. Tenemos la var número 1 y var número 2. Como les había repetido, pues tenemos que JavaScript tiene la capacidad de detectar el tipo de variable. En este caso, yo puedo venir y puedo sumar los elementos. Voy a quitar aquí el comentario. Los comentarios podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo con un diagonal o podemos hacerlo de una forma como cualquier otro lenguaje que tenemos. Pues lo podemos hacer un comentario donde podemos por varias líneas o podemos hacerlo simplemente con una sola línea, ¿verdad? Como una doble diagonal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vemos por acá, vamos a hacer una pequeña suma de dos números con la forma de var. Y pues, ahora bien, lo vamos a desplegar en una función por medio de la opción de consola. Yo le voy a mostrar como un log. Este log lo que va a hacer es que simplemente va a mostrar la información en la pestaña que vemos por acá, donde dice consola. Donde le damos elementos, pues es toda la parte estructural del documento HTML. Y la parte de consola, pues vamos a ver esta información. Si vemos por acá, pues yo vengo y hago la suma del documento, pero no aparece aquí en nuestro documento HTML, sino que simplemente solo lo va a reflejar en la opción que tenemos de inspeccionar con el navegador y hace la suma. También podemos hacer algo, si nosotros no queremos ir al documento y estar buscando algo que pues el documento puede que lleguemos a más de 300, 400 líneas, 600 líneas en un documento HTML o un documento específicamente JavaScript, va a crecer y tenemos que buscarlo. ¿Cómo podemos buscar las variables? Yo puedo buscar aquí y puedo buscar la variable desde la consola del navegador y yo le puedo decir, es más, puedo hacer operaciones y le voy a dar enter por acá y me va a sumar el resultado. 10 más 500, pues me va a dar un resultado de 510. Entonces podemos hacer varias cosas para ir viendo pequeños errores que cometemos en el navegador, en nuestros archivos, tanto JavaScript, ya que JavaScript no es compilable, no es runtime, llamémoslo así, ya que pues tenemos que ejecutarlo, mandarlo a llamar desde el servidor. Posterior a eso, diferentes métodos que vamos a ir hablando, cómo es que funcionan los diferentes métodos de obtención de la información. Y este lo que va a hacer es que va a retornar la información y hasta en ese momento vamos a poder ver si hay error o no hay error. Tal es el caso que yo les puedo, vamos a ver, puedo hacer esto. Vamos a ver qué pasa acá. Le estoy mandando un char y vamos a ver, y un número. A ver qué pasa, lo guardamos y vamos a ejecutar vamos a actualizar. Entonces, si vemos por acá, ¿qué es lo que va a hacer JavaScript? Pues simplemente lo va a concatenar. Tiene el número 7 que es un tipo de char y un decimal o un número entero
y lo único que nos está reflejando es que lo está concatenando. O sea, trata la manera de ver cómo nuestro documento tenga los errores menores posibles, pero tiene una contraparte, porque yo le estoy diciendo que se sumen, pero un tipo char no se puede mezclar con un tipo int. Acuérdense, en la programación, pues, si fuera un tipo C++ o un Java, pues tenemos problemas. Nos va a decir el, el compilador que pues no podemos hacer este tipo de cosas. Entonces, esta es la primera parte de cómo declarar, cómo mostrar un mensaje. Podemos hacer tanto console.log como también lo podemos hacer directamente, pero no recomendado, el document.write. Que esto pues podemos ir mezclándolo. El otro es si yo quiero colocar un document.writeLine, que esto lo que hace es simplemente un salto de línea. Vamos a mandar acá el salto de línea y le voy a mandar el salto de línea. Vamos a guardar y vamos a actualizar y vamos a tener la información acá. No hice salto de línea, no sé. Entonces, para hacer una declaración de las etiquetas, de las variables, pues tenemos estas dos funciones, el console y .write. Algunas recomendaciones, pues tenemos que ver algunas cosas. Ver aquí algún texto que tenemos. Las variables son espacios de memoria que vamos a usar para almacenar información temporal. Las variables pueden almacenar números, textos, entre otros. Las variables de JavaScript se declaran mediante la palabra hablar y solo se debe utilizar cuando se escribe la variable por primera vez. Al nombrar una variable se le conoce como identificador y se debe cumplir con ciertas reglas. Solo pueden estar formadas por letras, números y los símbolos, tanto dólar como el signo menor. ¿Qué pasa si yo vengo y hago esto? Vamos a ejecutar el documento y ya no aparece mi nombre. ¿Por qué? Nos vamos a ir al inspeccionador y vamos a irnos a la consola. Entonces aquí en la consola vamos a encontrar todo tipo de errores que podamos tener en nuestro archivo JavaScript o nuestra programación en JavaScript y nos va a decir en la línea 25 del documento HTML hay una sintaxis, un error de sintaxis y que dice que pues hay un token o un símbolo o algo que no cumple con la sintaxis de que pueda leer correctamente JavaScript el documento. Entonces, si nos percatamos que estamos en la línea 25, nos dice que hay un error. Entonces, vamos a borrarlo, lo vamos a guardar y vamos a refrescar y vamos a percatar que ya desapareció el error que teníamos, ya apareció por acá el nombre otra vez. Bien, entonces, primera parte de JavaScript, vamos a ir poco a poco. Se recuerdan que pues en Canvas tenemos una parte de el curso de JavaScript. Quisiera que lo vieran, tuvieran ahí el tiempo suficiente de leer, solo ver los videos y posterior a eso practicarlos para ir ustedes realizando algunas dudas que ustedes tuvieran, pueden escribirme y pues ir charlando, ya que el tema de JavaScript es gigantesco. Entonces sí cuesta un poquito. Bien, tenemos la parte de los tipos de datos. Podemos tener numéricos, cadenas de texto, arreglos, funciones, booleanos y objetos. Ejemplo,
número 1, pues tenemos, ya habíamos visto los numéricos que podemos decirle con tipo var, que puedo yo decirle un tipo entero y pueden ser tipos decimales. Automáticamente, pues JavaScript va a ir detectando cada uno de los tipos que vamos a encontrar. También tenemos, podemos escribir una cadena de texto de la siguiente manera, con corchetes simples o con comillas simples y también con comillas dobles para poder nosotros poder asignarle un valor a una cadena de texto, a una variable. Entonces tenemos también los arreglos. Los arreglos también nosotros por medio de corchetes, ya sea el tipo que nosotros querramos, pues le podemos asignar un texto o números, dependiendo del tipo. También tenemos las funciones. Aquí empieza a cambiar un poquito JavaScript porque las funciones las trata de una forma como que si fueran un poco distintas. Para nosotros declarar una pequeña función, yo puedo venir acá y tener esta parte de una función. Yo aquí estoy creando una función. En este caso le vamos a llamar función anónima por el momento. Y todo se lo vamos a pasar a esta variable que se llama salud. ¿Cómo podemos también asignar un valor booleano? Sencillo, pues solo le doy un true false. Y con esto, pues tenemos los diferentes tipos de variables que podemos trabajar con JavaScript. Bien. Vamos a abrir el siguiente documento y vamos a ver. Arreglos. Operadores. Perdió el archivito. Los operadores, sí, aquí está. Vamos a abrir el Visual Code. Y tenemos los tipos de operadores. Podemos tener de asignación, matemáticos y aritméticos, incremento y decremento, operadores lógicos o de comparación. Tenemos negación, tenemos AND y tenemos OR. Aquí hay algo, vamos a ver algunos ejemplos, porque sí, aquí cambia también un poquito lo que son los operadores. Cuando nosotros asignamos un valor en una variable, pues en casi el 98%, 99% de los lenguajes es casi similar. ¿Cómo podemos ver? Creamos la variable y la variable es la forma de los operadores. En el caso de igualdad, vamos a asignarle el valor a esa variable. En este caso yo le estoy pasando un texto a var, ¿no? Y pues le vamos a asignar el valor. Tenemos varios, en el caso de los matemáticos o aritméticos, tenemos esta parte. Vamos a venir por acá y lo vamos a quitar. Vamos a comentarlo, porque a veces control, se me olvida el control. Comentar. Control Shift. Vamos a ver cómo para comentar. Aquí está. Se me olvidó. Para que se quiten esto. Control Shift acá. Ay. Sí. Bien, vamos a irlo quitando porque se me fue el comando. Si alguien se lo sabe, a veces nunca se me olvida el comando aquí. Bien. Tenemos los temas aritméticos.
Los operadores aritméticos, en el caso de la suma, pues tenemos la resta, la multiplicación, la división. También tenemos la parte del el módulo que podemos ir mostrando. Aquí pues esta parte es una forma similar a cualquier otro lenguaje. Lo único, pues, es que aquí, pues, JavaScript lo vamos mostrando y lo vamos identificando con var. Es lo único que va a cambiar. Lo vamos a ir mostrando el resultado. Algo que podemos hacer acá es que yo le puedo decir si resultado lo vimos como un tipo número, yo puedo hacer lo siguiente, le puedo decir resultado es igual a hola mundo. Y yo lo voy a mostrar acá otra vez. Es una forma interesante, pero cuidadosa para poder trabajarlo, porque nos podemos olvidar. ¿Qué documento estamos trabajando, operadores? Vamos a ver qué nos tira 00 inspeccionar. Vamos a ver. Documento. Great. Resultados. Que lo que pasa es que está resultado. Ahí está. Vamos a actualizarlo. Y lo vamos a acercar. Hola mundo. Entonces, podemos alternar los tipos. Yo le puedo decir que hasta este punto sea un número, pero de aquí en adelante yo le voy a decir que se convierta en un texto. Es un arma de doble filo, pero puede funcionar para no estar trabajando y creando variables por donde quiera, porque muchas veces al inicio, cuando nosotros empezamos a desarrollar, tenemos esa de estar creando variables y muchas veces, pues, a lo largo de que una aplicación se mantenga, llamémoslo así, en vida, se va disparando de una forma exponencial la memoria RAM. Entonces JavaScript lo que hace, bueno, voy a crear esta variable y que puedan usarla como se les plazca. Entonces aquí pues podemos hacer esto, podemos decirle el hola mundo que se vuelva texto y lo imprimo. Entonces podemos hacer esto también. Recomendación, sí y no, ya es un poco un tema donde nosotros podemos tener cuidadito ahí para hacer el uso de la forma de asignación, si es tipo texto o número. Los incrementos y los decrementos, pues podemos hacer varias formas. Tenemos el operador de incremento, decremento. Creo que el incremento y decremento, pues ya podemos manejarlo de la misma manera como se trabaja en C++ y en Java, pues tenemos. Ahora aquí en los operadores lógicos y de comparación, sí hay un gran cambio. ¿Por qué? Porque tenemos igual a, igual en valor y en tipo, no iguales, iguales en valor y tipo, mayor que, menor que, mayor o igual que, y menor o igual que. Este y este normalmente no los van a encontrar en otros lenguajes, a menos que tal vez por ahí algunos otros hayan copiado este tipo. Lo que va a hacer este tipo de operadores es que va a comparar el tipo de la variable y de ahí, procedido de eso, va a poder hacer otra comparación con el valor y ya ahí él ya decide si es verdadero o falso. Miremos un ejemplo por acá. Vamos a ver, aquí tenemos un valor. Creo que por acá lo tengo. No, no está.
Ahorita vamos a crear un valor, un ejemplo de ello, para que ustedes puedan realizar. Vamos a buscar el ejemplo. ¿Dónde está? Esto lo vamos a pasar, vamos a copiar. No sé si tienen alguna duda, compañeros. De momento creo que bien. Vamos a ver en el caso de... Vamos a hacerlo por acá. ¿Dónde lo dejé? Aquí lo vamos a colocar. Vamos a crear 5 5 C igual a 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a hacer una comparación en el caso de igual a. Vamos a pegar acá y vamos a ver un ejemplo. Igual a. Y vamos a escribir console.log. Y voy a hacer la comparación. A es igual a B. Me tiene que devolver algo. Yo voy a ir haciendo los diferentes ejemplos y vamos a ir comparando a ver qué nos muestra. Console.log y le voy a decir A es igual a B. ¿Sí? Y vamos a ver console.log. A ver qué nos devuelve acá. Distinto a C. Sí, es distinto a C. Console.log. Es distinto. Igual. Aquí ya cambia. C. Console.log. Así. Vamos a cambiar el link. Aquí. Console.log. Me cambié el teclado. Ahí estamos. Entonces aquí hay igual, vamos a hacer comparaciones. Vamos a decirle console.log si es mayor a 5. C es menor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si no tengo un log por ahí. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver el documento. Vamos a decirle inspeccionar. Y nos vamos a ir a consola. Bien. Vamos a ver. El primero nos dice si A es igual a B. Vamos a darnos para acá. Y vamos a ver aquí. Ahí estamos. A es igual a B. Nos devuelve un true. Y aquí nos hace la comparación. Si A, vamos a leer por acá.
es igual al valor y al tipo, nos tiene que volver un false porque B es una cadena de texto. Entonces aquí hacemos algunas comparaciones. Si yo vengo acá y le coloco 5, guardo y actualizo, me va a devolver el segundo, que es un true. ¿Por qué? Porque es un tipo número. Los dos variables son de tipo número y el valor, pues, es igual. En el caso de que yo vengo por acá, obviamente aquí va a cambiar el valor porque los valores, el primero y el segundo, van a cambiar porque el primero, pues, es igual, ¿va? Y el segundo, pero también hace comparaciones con los tipos, ¿va? Yo le voy a regresar el tipo de valor que tenemos por acá y lo vamos a actualizar y me va a salir. Primero, obviamente, regresa que es falso, porque hace, lo interesante que aquí hace solo por valor, detecta que es un 5 pero no dice, bueno, es un texto, no es un número, pero sí son iguales, dice. El segundo ya hace la comparación, sí, son iguales, pero el tipo es distinto. En este caso, de aquí hace una, si ya es distinto a C, pues sí es distinto, 5 es distinto a 10. Si A es distinto a B de sus tipos y él obviamente va a decir que sí. Vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Devuelve un true. Ah, la línea, podemos guiarnos con la línea 59 con 59. La comparación de C es mayor a, pues se parece bastante a la parte de los otros lenguajes. En esta parte, pues ya cambia. A es menor a C, A es mayor o igual a 5 o C es menor o igual a 10. Entonces, estos tipos, pues, son tipos que, pues, JavaScript los maneja de diferente forma, pero tienen, en algún momento, ustedes van a tener que usar para poder hacer comparaciones, para que no hayan este tipo de errores, porque acuérdense que en las variables podemos hacer cambios de tipo. Entonces tenemos alguna otros operadores, como es en el caso de los operadores lógicos o de comparación. Y pues podemos ver el resultado de negación, OR y AND, que pues también en algunos lenguajes pues podemos manejar. Muy bien, entonces tenemos ya las variables, los tipos, los operadores. Tenemos la parte de los arreglos. Aquí está. Vamos a abrir los arreglos y vamos a ir a bien. Aquí es bien interesante. Vamos a acá, algo así es. Tenemos para crear un arreglo, podemos hacerlo de varias maneras. Tenemos esta forma. Yo le voy a decir por medio de var, entre corchetes, yo le voy a ir dando la información a cada uno de qué es lo que necesitamos. Se parece bastante a otros lenguajes, solo lo que cambia son las comidas simples, que son por comidas dobles.
Voy a mezclar aquí un ejemplo, 11. Voy a guardarlo. Y voy a mostrarlo por acá. Voy a hacer una línea de... estamos con un documento. Y vamos a mostrarlo acá. Yo puedo acceder al arreglo dependiendo de su índice. Yo le puedo decir el nombre del arreglo y la posición del índice que yo quiero acceder. Y también puedo acceder completamente por medio de console.log para ver qué es lo que nos está trayendo. Cuando ya hablemos de los APIs, él muchas veces nos va a devolver una información tipo JSON o tipo XML, o a veces podemos regresar a un tipo de arreglo. Es muy raro, pero sí algunas situaciones, cuando manejamos un poco de memoria, podemos utilizarlo con los arreglos. Pero es un tema que vamos a ir viendo más adelante. Voy a borrar aquí y voy a abrir el archivo de arreglos. Pasar para acá. Y le estoy diciendo yo al arreglo que acceda al valor número 1. Le voy a dar clic derecho e inspeccionar. Y me voy a pasar a consola. Entonces aquí yo en el array, para acceder al array, pues él simplemente tenemos esta forma de hacerlo desde la consola. Y pues vamos a poder mostrar los valores. Aquí pues vamos a tratar la manera de cómo se asignan los valores a cada posición, pero vamos a comentar por el momento para que no haya ningún. Entonces mostramos la posición 1. Si yo quiero el febrero, voy al navegador, voy a ir a actualizar. Entonces ya tengo la información acá del arreglo, que son 12 elementos, pero hay algo peculiar, es que yo le puedo asignar un valor cualquiera a este tipo de arreglos. Recordémonos que cuando los tipos de arreglos en otro lenguaje no podemos hacer esto, ya que si, bueno, dependiendo, ¿verdad? Pero en el caso de C, C++, Java y .NET, la parte de .NET, pues tenemos esa pequeña forma que no podemos mezclar tanto enteros como cadenas. En cambio, en JavaScript, él simplemente es un valor y lo detecta y asume que es un número y pues lo coloca. No hay necesidad de pues, tener problemas serios con estos. Entonces, nos dice el largo o la longitud que tenemos en el arreglo y la información que tenemos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy desplegando de esta manera. Le estoy mandando en console.log la información. Ahora bien, puedo venir, copiar esto por acá. Lo voy a mandar en log. El log prácticamente recibe cualquier información. Y en este caso en consola, simplemente yo le estoy dando el valor de febrero. ¿Puedo acceder al arreglo desde consola? Sí. Yo le puedo decir el tamaño, puedo hacer algunas cosas interesantes por aquí. Yo le puedo decir, 2 meses. Y le voy a mandar 5. Y ya me manda la posición, la información que está en la posición 5 del arreglo. Entonces, podemos hacer este tipo. Ahora bien, también podemos acceder o asignar de la siguiente manera. Es lo que tenemos por acá. Podemos crear un arreglo vacío y podemos irle asignando al arreglo según la posición. Aquí hay algo interesante que pues podemos hacer un arreglo prácticamente dinámico. En algunos lenguajes, pues acuérdense que le tenemos que asignar un valor al arreglo para que éste se cree en memoria
Y este es una gran limitante, porque si el arreglo solo tiene para 10 elementos, ya no lo podemos hacer. A solo que de una forma, eh, llamémosle así, de una forma no deseable, tenemos una pequeña función que el arreglo, pues el siguiente arreglo puede que esté con la capacidad de 100 elementos. Entonces aquí, pues tenemos la información y lo vamos a ir mostrando. Podemos reasignar y después mostrar la información que tenemos. Vamos a comentar y vamos a guardar y lo vamos a mostrar. Entonces aquí tenemos la parte que son 2 elementos, la posición 0 que se llama, vean aquí que es bien interesante porque aquí dice Carlos Alejandro y aquí dice César Alejandro. Y aquí vuelve a salir César Alejandro porque yo ya le asigné el valor en esta parte. Es algo pues que en algunas situaciones JavaScript no va a ser de una forma, en ciertas situaciones se va a comportar medio extraño, pero es la forma de que está construido el lenguaje. Van a ir ustedes descubriendo algunos temas importantes que hay que leer específicamente. Tengo un documento de JavaScript y pues también se los voy a compartir para que ustedes puedan leerlo de una forma que ustedes sepan, pues, porque hay que leer la documentación de JavaScript y saber, pues, a la hora de hacer algunas comparaciones. Entonces, en la parte de los arreglos, pues nosotros podemos ir asignando y mostrando el console.log. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Por el momento no, Inge. Está claro, Inge. Inge, una consulta. ¿Sí, man? Tal vez no es la forma correcta, ¿verdad? Pero yo estaba viendo que también con JavaScript se puede consumir APIs, ¿o no? Sí, sí, sí. Vamos a ver algunos ejemplos con JavaScript. Consumiendo desde funciones, vamos a mezclarlo con JavaScript y PHP para que tengan una noción de cómo funciona. O sea, ¿qué más podemos hacerle a JavaScript con un lenguaje de backend, que en este caso es PHP? Lo vamos a consumir y vamos a ir rellenando la información con JavaScript en una pequeña tablita y mostrándola. Eh, lo que sí se me escapaba es que, bueno, la otra semana tenemos parcial, pero sí necesito que instalen la herramienta, creo que les había avisado, no estoy seguro, pero pueden, ya sea Champ o WAMP, cualquiera de esas dos, algunos usan Mac, entonces cualquiera de las dos vamos a poder utilizar para hacer la comunicación con el servidor Apache. Entonces, para la próxima clase, pues vamos a tener eso. Eh, para poder ya interactuar, vamos a hablar un poco de PHP, cómo crear una variable, una conexión a la base de datos, vamos a crear una tabla. Desde ya, pues el curso ahorita va semi, semi ultra intensivo, donde esta semana tenemos que ver toda la parte de JavaScript y ya dentro de 15 pues ya tenemos que ver ejemplos con PHP, JavaScript, una API muy sencilla, muy pequeña para comunicarnos
y hacer un CRUD, pues formal, donde tenemos ese tipo de comunicación. Entonces ya después vamos a hablar de las peticiones, los tipos de peticiones, y van a ver que pues hay formas fáciles y rápidas para ir creando muchas cosas interesantes. Les voy a pasar algunos ejemplos como un login, cómo hacer un login, cómo mandar a hacer la tablita para que ustedes puedan ejecutarla. En algunas situaciones, más de alguno va a tener ciertos clavitos, llamémoslo así, a la hora de ejecutar. La verdad, a veces no entiendo, pero sí se comporta. A veces tenemos la misma versión de Champ, la misma versión de WAMP, pero a veces el Apache se nos pone. Les voy a mandar hasta la versión del Apache para que no haya tanto problema con eso, porque a veces las versiones cambian un poquito y nos bloquean algunas cosas. Entonces, tenemos la parte de los arreglos, cómo es que los podemos declarar, la forma de asignar a cada uno los valores y poder crear ya un arreglo pues dinámico, y podemos asignarle muchas posiciones. Vamos a bajar por acá y cerramos el. También tenemos la parte de vamos a ver, operadores, objetos, métodos. Vamos a hablar de los ciclos condicionales. Bueno, condicionales. Bien, entonces aquí tenemos el if, que nosotros ya conocemos de otros lenguajes similar. ¿Verdad? Tenemos la sintaxis if, entre paréntesis vamos a meter la condición y adentro de ello vamos a introducir las instrucciones si la condición es verdadera. Y de lo contrario, pues va a hacer un else de la forma que hemos trabajado en otros lenguajes. Solo que aquí, pues ya la forma de mostrar el mensaje, sabemos que el lenguaje cambia un poquito, ¿verdad? En el caso de Java tendría que ser 500 palabras que tiene J option, pen, show, message, diálogo. Y ahí hay un sinfín de parámetros que le vamos a pasar, ¿verdad? Cambio de teclado y perdón, no, le vamos a decir hola mundo, en lo especial ya, y así sucesivamente, ¿verdad? Show message diálogo y así. Pues es similar, solo que ahora aquí es document.write. Aquí hay una pequeña condición donde hablamos del if, si la edad, que tenemos una pequeña variable por acá, es igual o menor a 18. Vamos a hacer algunas comparaciones con país. Aquí, pues, si país es igual a México, podemos hacer if anidados y ir comparando cierta información de nosotros. Podemos mostrar. También nosotros le podemos mandar esa variable. Vamos a ver ya dentro de 15, ya un ejemplo mandándole, viendo el DOM, mandándole, capturando el textbox, lo vamos a mandar un botón, ese botón va a hacer la comparación, van a ver que es bien dinámico, bien interesante y es bien sencillo. La verdad es que entre JavaScript y otros lenguajes, JavaScript, si le logran agarrar la onda y el chivo, para los que ya saben, excelente. Pues es un tema pues simplemente recordatorio, pues, pero para los que están aprendiendo y quieren saber esos tips así rapiditos, pues los vamos a ver.
Y se van a dar cuenta que el lenguaje es súper sencillo, súper fácil. Obviamente tenemos en algunas situaciones que se nos va a complicar el lenguaje, pero nos va a ayudar bastante pues, para aprender algunas cositas que pues, muchas veces tenemos ese tema de decir, pero, ¿y dónde hago esto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Y es tan sencillo. ¿Verdad? Tenemos la parte del switch, tenemos nuestra variable país y la sintaxis de switch, pues es muy parecida a los demás lenguajes donde manejamos el case, que la condición va a ir comparando cada uno de los case y si no existe ninguno de estos, pues eh, hay una estructura default donde pues va a mostrar que si no es igual a eso, pues hay un default y va a mostrar, no sabemos de dónde eres. También tiene la parte del break. Si no le colocamos break, acuérdense que eso sucede, pasa a la siguiente línea y hace cosas extrañas si no le colocamos el break al case. Entonces, con document, ya saben, vamos a mostrar la información de del switch. También tenemos por acá que tiene sus llaves y pues lo podemos mostrar, vamos a ver. Un segundito. Está. Ok. Vamos al break. No. Vamos a ver los comandos que haces. Comentarios. Shortcuts. Bien, entonces tenemos el if y vamos a ir viendo otro tema interesante, aparte de las condicionales, también lo que son los ciclos. Podemos hacer ciclos, esto es similar a los lenguajes, no hay otro tema interesante, o sea, algo extra. Lo que sí es que en el tema de cómo recorrer, porque hay diferentes formas, en el tradicional, que tenemos que darle el tamaño, la longitud, es en esta línea, acordémonos que se crea la variable, donde va a empezar la condición y la iteración, va a ir sumando o decrementando la parte, ¿verdad? En el clásico for tenemos aquí un ejemplo de un arreglo
Y aquí lo podemos recorrer de la forma que, pues, la clásica, que la mayoría de lenguajes tienen. Pues tenemos el par, que dice en la posición del índice 0, y que obtengamos la longitud de lo que es el arreglo, sumando 1, 1, para ir mostrando la información que tenemos por acá. La otra forma que podemos hacer los recorridos es una forma interesante que también nos lo puede dar JavaScript, que es una forma muy fácil de entender, en donde pues yo estoy accediendo al arreglo y voy a crear una variable de ese arreglo. Posterior a eso voy a mandarle la posición y poder ir imprimiendo. Es una forma mucho mejor tratada porque aquí en este tema podemos tener errores, por errores en el sentido que yo le puedo dar igual a 1 por cansancio o algo y no nos percatemos, pues podemos tener algunos errorcitos por ahí. Y yo sé que pues es muy difícil, pero de repente nos puede pasar. En cambio, acá en este estilo de for es algo distinto para poder ir recorriendo cada uno de los valores que tenemos en nuestro arreglo. En este caso, enero, febrero, marzo, lo puede imprimir de una forma rapidita. Vamos a borrar por acá y vamos a ejecutar el ciclo for. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y con document.write. Creo que tengo aquí el ejemplo. Vamos a ver, calculadora. Aquí ya tenemos separado. Aquí. Esto es algo que lo vamos a hacer. Lo voy a acercar. Les voy a enviar. No sé si quieren que se los mande por WhatsApp o se los mando. Se los subo a Canvas. Ustedes dirán. Porque aquí podemos. Mejor a Canvas Inc. y así lo tenemos para descargar. Más fácil. Pues aquí hay una pequeña validación sencilla del formulario. Ya lo tenemos separado. Vamos a ver con Visual Code. Ya vamos a hablar sobre esto, sobre los eventos. Es algo interesantísimo. Si logran manejar esto, pues ya podemos tener del lado del front validación y podemos hacer la validación del back. Archivos, ya cuando hagamos un CRUD, ya tenemos una doble validación y podemos tener una triple validación del lado de la base de datos. Entonces ya vamos a hablar de eso, un pequeño formulario bien fácil y vamos a ir viendo este tema, ¿verdad? Que tenemos un tipo de error que yo puedo tener por acá, porque yo le estoy diciendo que puedo obtener todo el documento, ¿dónde está? Y vamos a ir a buscar el get elemented by ID. Ahí van a ver, es súper facilísimo. Entonces, yo les voy a estar enviando todo para que ustedes lo puedan revisar y ir viendo algunas. Esto es para reproducir. El reproductor está aquí. Entonces, aquí ya pueden reproducir un video. La verdad es que HTML5 ya tiene el navegador, pero podemos reproducir un video con JavaScript. Bien, entonces vamos a cerrar por acá. La idea ahorita es ver todos estos porque vamos a tener una pequeña tarea. La verdad es que sí se necesita bastante tiempo con JavaScript y HTML. Bien, entonces tenemos los ciclos, el ciclo while, pues ya tenemos condiciones, formularios, funciones.
Funciones. Sí. A ver, aquí se me va a escapar algo, repito. Bien, ¿cuál es la estructura de una función? Tenemos varias maneras de poder trabajar con funciones. En el caso, la primera es muy similar a algunos lenguajes. La forma de la función básica es esta. El tipo de la función, el nombre, y podemos tener argumentos o no podemos tener argumentos para que esto se ejecute. Ya saben que en este caso, si yo vengo acá, coloco adentro de este bloque, todo lo que esté adentro de esta función, por el momento no se va a ejecutar hasta que yo mande a llamar la función y la función, pues, obviamente haga el trabajo de pues, qué condiciones le dimos nosotros para que devuelva o imprima o solamente almacene información. En este caso, yo tengo ejemplo de suma sin una función, simplemente tengo las variables y el valor, eso pues ya lo habíamos platicado. Y tenemos el resultado que tenemos por acá. Algo interesante que no habíamos platicado es que con write yo le puedo pasar información. Yo le puedo decir H1. Aquí vamos a ejecutar una función. Y yo le puedo hacer esto. Por eso es muy delicado usar write porque podemos hacer un poco de inyección. Vamos a ver funciones. Esto es lo que no les había explicado. ¿Por qué no podemos usar simplemente solo para mostrar la información? Es que estamos usando write, pero ya la vamos a dejar de usar. Entonces tenemos aquí el body y vean, le pasamos con write, le pasamos un salto y le asignamos un H1, modificó el documento y ya le asignamos un H1. Era solo para que ustedes pudieran saber qué es lo que hacemos por acá. Guardamos, aquí hay un salto de línea. Función número 1, número 2. Vamos a borrar esto. Simplemente lo mismo. Sí, no lo vamos a dejar. Bueno, ¿cómo podemos hacer la función suma? Pues aquí tenemos esta función. Vamos a borrar la suma de dos números. Y lo que yo le estoy diciendo por acá, lo vamos a ordenar un poquito para que se vea más vistos. Vamos a guardar. Le estoy pasando dos valores, en este caso dos números, que simplemente lo que va a hacer el document.write es que lo sume y que posterior a eso mande un salto de línea. Es sencillo. Entonces yo le puedo mandar varios parámetros y aquí ya estoy mandando a llamar a la función para que estos se ejecuten. Entonces vamos a mostrarlos por acá. Funciones. Y ya tenemos este lado las funciones. Vamos a dejar por acá. Tenemos 10 más 7, 17, 2 más 3, 5 y 1 más 13, 14. Entonces, con esta sencilla forma, yo puedo hacer una pequeña función y poder ejecutarla del lado del documento de HTML. También podemos hacer que no retorne la información sin hacer mucho código. Podemos hacer una función que nos devuelva la información. Mucho más sencillo. Yo vengo por acá y
tengo una función igualmente de 2 números. Lo que voy a hacer es, acá le voy a poner un 4. Y les voy a explicar por qué. Y vean, en una sola línea yo le voy a pasar los valores al write y que me haga la suma. Vamos a ejecutar y voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver por acá. Solo voy a comentar esto y vamos a actualizar. Entonces tenemos un 17 que es el que estamos haciendo por acá. Una función. Y vean, no hay necesidad. En algunos lenguajes le llaman función, le llaman sub. Si no estoy mal, algunas otras tienen otros nombres, no se me vienen ahorita. Pero con JavaScript simplemente le hacemos un return y él ya detecta que va a ser una función de retorno. Y esta sola simplemente va a ser una función que simplemente va a imprimir información. Esta es la segunda forma. Y tenemos una tercera que ya habíamos tratado. Lo que sí tal vez quiero que sí busquen, se informen un poquito, es que hay unas funciones anidadas. Y aquí empieza un poquito lo complicado porque tenemos que ver cuando declaramos adentro de las funciones, hay unas variables que según la posición van a ir accediendo a cada una de ellas y el límite de esas variables tienen algo peculiar. Aquí es donde empieza a hacernos un poquito bolas JavaScript. Pero esta es la segunda forma de nuestro... Vamos a comentar por acá. Creamos una variable llamada suma y adentro de esto le voy a mandar una función que va a retornar la suma de esos dos números. Con document.write yo ya le estoy diciendo, pues, en este caso, aquí, esta línea, la función se llama suma. Es interesante porque ustedes dicen, bueno, la función se llama suma, pero esta función que vemos por acá es una función prácticamente no tiene nombre. Si ven por acá, function. Y podemos mandar a llamar la función así, le podemos asignar un valor y también podemos hacerlo así. Hay algunas funciones, en el caso de que nosotros no querramos asignarle un nombre para protegerla, vamos a usar algunas funciones que, pues, en este caso no le vamos a poner absolutamente nada. Y aquí dice un pequeño texto, las funciones autoinvocadas son funciones que se ejecutan automáticamente, muchas veces las vamos a utilizar para proteger nuestro código. Y que código de terceros no accedan a nuestras variables y funciones. Voy a guardar y automáticamente esta función se me va a disparar. Voy a actualizar aquí y van a ver que va a mostrar el mensaje. Ahí está. Vamos a dar a aceptar. Vamos a dar a inspeccionar. Vamos a ver qué pasa en el body script. Vamos a ver por acá. Este tipo de... Obviamente vamos a hablar después de cómo ir ocultando los documentos de las funciones en JavaScript, ofuscándolas y para que no puedan leerse nuestros documentos donde tenemos pues alguna información. Entonces, yo les voy a estar compartiendo por Canvas todo este material para que ustedes lo vayan realizando, revisando. La mayoría de archivos pues está comentado cómo es que funciona cada uno de los documentos. Y dentro de 15 pues ya vamos a tratar la manera de hablar
bastante y les voy a mandar el ejemplo para que ustedes ya lo tengan y puedan adelantar un poquito más y podamos ver muchas más cosas. Para el examen, pues van a venir 5 preguntitas y un ejercicio. Ya saben que va a estar de 11 a 1 el examen y pues va a venir un ejercicio y ustedes lo van a tener que resolver. Lo que sí es que sí, necesito que todos tengan su hosting, porque al hosting lo van a mandar y lo van a presentar. No sé si hay una duda con respecto a la clase o el examen. Por el momento no, Inge, gracias. Muy bien, entonces, no más me queda pues que pasen una excelente tarde y